Ella es Magida, una de las personas al frente de la lucha contra la pandemia del coronavirus en Gaza. Está en primera línea como enfermera, pero, sobre todo, como ser humana. Magida tiene la capacidad innata de forjar relaciones profundas con todos y todas sus pacientes. Ahora que los casos de coronavirus siguen aumentando en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, el trabajo y el cuidado de Magida es absolutamente vital para sostener la vida de miles de personas. Magida decidió empezar la carrera de enfermería después de años llevando a su hijo, con diversidad funcional, a nuestro centro de salud Khan Yunis, en el sur de Gaza. La conexión con el trabajo de las enfermeras, que animaron a Magida a dar el paso, permitió que hoy contemos en nuestro equipo con una profesional absolutamente imprescindible. Después de 14 años de carrera sanitaria, Magida se enfrenta ahora, junto con sus compañeros y compañeras, a una situación que puede ser catastrófica en un lugar colapsado por un bloqueo injusto durante casi 13 años y con unas infraestructuras dañadas, destruidas e insuficientes. Magida es refugiada de Palestina y ahora es ejemplo para el mundo. Trabaja para frenar la COVID en uno de los lugares más hostiles del planeta. ¿Cómo se enfrenta Magida a la emergencia sanitaria sin apenas agua potable con la que lavarse las manos? Magida es heroína y ejemplo, pero sobre todo es una de las 5 millones de personas refugiadas de Palestina que continúan a la espera de una solución justa y definitiva. Una mujer refugiada de Palestina. Hoy estamos aquí para hablar de ellas, para conocer cómo es su día a día y cómo están viviendo esta situación en Gaza. Y esto lo venimos haciendo a lo largo de todo este año en el marco del proyecto de educación para la justicia global financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través del cual hemos formado a estudiantes y profesionales del periodismo sobre cómo introducir la perspectiva de género y derechos humanos en las coberturas informativas de crisis humanitarias. El seminario de hoy marca el fin del proyecto y representa una puesta en práctica de este enfoque. Esta tarde tenemos una oportunidad y vamos a aprovecharla. Se abre ante nosotras y nosotros la posibilidad de dedicar 1 hora y media a las mujeres refugiadas de Palestina. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis conectados detrás de las pantallas. Queremos saludar cariñosamente a las personas que colaboran con UNRWA, que son nuestro equipo. Gracias por seguir aquí hoy y ayudarnos a continuar con nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Pues contando con la maestría de Olga Rodríguez en el ejercicio de su profesión como periodista especializada en Oriente Próximo y derechos humanos. Creemos en un periodismo transformador y feminista que va más allá de los datos y se aproxima a las crisis humanitarias mostrando los rostros de las personas. Si dibujáramos una línea recta entre Gaza y Barcelona, veríamos que nos separa el mismo mar. Sin embargo, cuán diferente es la situación en ambas orillas del Mediterráneo. Para conocer estas realidades, Olga va a entrevistar a Matías Smale, director de UNRWA en Gaza, y a 2 compañeras más, Asia Ahmed, jefa de protección, y Milina Shanil, jefa de comunicación. Vamos a contar también con la participación de Laura Pérez, cuarta teniente de alcaldía y concejala de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, y David Llista, director de Cooperación Internacional y Justicia Global también del Ayuntamiento de Barcelona. Estas conversaciones nos van a permitir, entre otras cosas, conocer de primera mano el impacto de la crisis sanitaria, social y económica producida por la COVID-19 en la Franja de Gaza y especialmente en las mujeres refugiadas, así como la respuesta que se está dando desde la UNRWA. El virus no se detendrá en las puertas de los campos de personas refugiadas de Palestina. En la Franja de Gaza, el bloqueo ha debilitado un sistema de atención sanitaria muy necesario para combatirla, y demasiadas personas carecen del agua limpia necesaria para el saneamiento, lo que crea unas condiciones perfectas para la propagación. Nuestras enfermeras, como Magida, están en la primera línea, inquebrantables e incansables. La COVID-19
solo será derrotada a través de la solidaridad humana y entre países. Y para eso estamos aquí, para hablar hoy de solidaridad. Olga, me gustaría saber si estás aquí ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con vosotras. Muchísimas gracias, Olga, por estar aquí. Es un placer para nosotras también poder contar con tu presencia. Olga, ¿te parece si conectamos ya Barcelona con Gaza? Sí, estupendo. Para mí también es un placer estar aquí y hablar de algo tan importante como Gaza, un lugar que sufre el bloqueo desde hace 13 años y que por lo tanto sabe mucho de confinamiento. Y un lugar hermanado con la ciudad de Barcelona. Es una pena no poder estar hoy en Barcelona y no poder hacer todo esto in situ en esa hermosa ciudad, pero bueno, tendremos oportunidad en el futuro, espero. Y cuando queráis, conectemos Gaza con Barcelona, por supuesto. Genial. Antes, solo recordar a las personas asistentes en este seminario que disponemos de interpretación simultánea y que podéis escoger el idioma en el cual podéis seguir la conversación. Solo tenéis que escoger el canal abajo en vuestras pantallas, inglés o español, a través de este icono bola del mundo que os aparece. ¿De acuerdo? Ahora sí, Olga, adelante, a ver si podemos contar con Matías y Laura. Sí, bueno, como tú bien decías, Laura es concejala de Derechos Sociales, Feminismo y Justicia Social, Laura Pérez, que está en Barcelona, y en Gaza está el director de UNRWA en Gaza, Matías Esmale. Yo quería preguntarle a Laura, si está ya con nosotros, que no lo sé aún. Hablábamos antes de que tanto La Franja como Barcelona están hermanadas desde 1998. Son dos lugares del Mediterráneo bañados por el mar, ¿no? por el mismo mar y sin embargo tan diferentes, y llevan desde entonces coordinando un trabajo colaborativo importante. Y tengo entendido que el Ayuntamiento de Barcelona ha sido la primera administración del Estado español en sacar una convocatoria específica para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, teniendo Gaza como uno de los lugares prioritarios. Me gustaría, Laura, que nos contaras en qué consiste esta convocatoria. Pues un gusto y buenas tardes a todas. Gracias, Olga. Gracias al equipo de UNRWA por contar con nosotros esta tarde y sobre todo un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan. Particularmente es una oportunidad que no acostumbramos a tener a dirigirnos también a los amigos y amigas en la Franja de Gaza. Por lo tanto, un fuerte abrazo. Como decías, es tras los acuerdos de Oslo en el 98, cuando se da el hermanamiento entre ciudades, un hermanamiento que ha tenido pues, momentos más álgidos. Yo creo o me gusta pensar que desde 2015 se vuelve a estrechar esa relación, se establece como territorio prioritario en los planes del Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual esta convocatoria extraordinaria que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Barcelona no podía olvidar un territorio al que queremos y sentimos también la población, también el movimiento asociativo de la ciudad y la población de Barcelona como hermanos y como hermanas. Es un poco el sentir del ayuntamiento, es un ayuntamiento que entiende la política de cooperación como parte de la política pública, con lo cual en un momento de crisis la cooperación no puede quedar relegada. Sentimos ser la única administración, de hecho, que ha atendido por convocatorias como esta, que hay algún proyecto ya presentado en Gaza que espero que podamos ver la luz, pero sobre todo una cantidad de proyectos de ONGs y de fundaciones que llevan en el territorio luchando para mejorar las condiciones de vida y un equipo de gobierno también concienciado con la realidad de Gaza, de Cisjordania, que no olvida, que mira cada día, que no olvida a la población y que quiere repetir esa injusticia que está viviendo el pueblo palestino. Al otro lado del Mediterráneo tenemos a Matías Esmale, director de la UNRWA en Gaza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. Y bueno, saludamos a la Franja de Gaza. A mí me gustaría, gracias Laura por tus palabras, a mí me gustaría, Matías, bueno, preguntarte cómo es la situación general en Gaza en estos momentos, de qué forma está afectando la pandemia y qué respuesta humanitaria se está dando en términos generales y en particular a nivel sanitario, que es lo que vosotros más lleváis allí.
Thank you very much. Muchas gracias, Olga y Laura, y buenas tardes a todos desde Gaza. Es para mí un placer estar aquí con vosotras virtualmente. Puedo estar en Barcelona de alguna forma. Aquí veo que estamos conectados virtualmente y también con este mar que nos baña. Quería decir que UNRWA agradece mucho esta oportunidad de poder hablar con vosotros. Tenemos una relación que viene de muy lejos con España y contamos con el apoyo de España en nuestro trabajo. Hasta hace una semana pensábamos que Gaza tendría la oportunidad de vencer al virus sin un brote. Durante los 2 primeros meses tuvimos solo 20 casos y todos estaban centrados en zonas de cuarentena, es decir, eran personas que habían llegado a la franja y que no habían sido infectadas localmente y no había ningún brote local. Como sabéis, durante los últimos 3 días, de repente tenemos 41 nuevos casos, es decir, que doblamos la cifra de los 3 primeros meses y una mujer lamentablemente murió. Las buenas noticias son que estas personas se hallan en zonas en cuarentena y esperamos que la situación se mantenga así. No hay transferencia de las zonas de cuarentena a las comunidades locales. Muchos de nosotros pensamos que si hubiera un brote local, habría un problema realmente grave con el sistema de salud. Ya lo hemos visto con el pequeño vídeo de la introducción. En Gaza tenemos problemas para poder gestionar un posible brote. Como visteis, había algunas personas que fueron heridas y que hay personas que siguen pendientes de operación. Si hablamos del COVID, aparte de todas estas otras cosas que ocurren, lo que vemos es que de cada 100.000 personas que 100 personas que se infectan con el virus, hay 5 personas que necesitarán tratamiento en cuidados intensivos. En Gaza tenemos muy poca disponibilidad de UCIs y si hubiera un brote de corona, pues no tendríamos la capacidad para cubrir la emergencia. Nuestra peor pesadilla es que hubiera un brote. Estamos trabajando conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud para prevenir ese posible brote y si ocurre, pues poder reaccionar tan rápido. De forma más específica. Bien, yo pienso que hay 2 o 3 tipos de necesidades. En primer lugar, tenemos que ayudar al sector médico para que tenga lo que necesita, respiradores, unidades de cuidados intensivos. Nosotros tenemos que intentar satisfacer esas necesidades. En segundo lugar, como el resto del mundo, pues necesitamos EPIs, mascarillas, guantes, gel higienizante, etcétera. Todo esto en cuanto a la prevención y a la contención. En tercer lugar, otra cosa que me gustaría mencionar y que es importante, el hecho de si hay o no un brote afecta, o es una cosa que ya es perceptible, el efecto del corona a nivel económico y social, porque hay muchas personas que han perdido su trabajo. Antes del coronavirus teníamos un 15% un 50% de desempleo y los expertos dicen que esta cifra podría aumentar hasta el 70%. Bien, finalmente, en Gaza tiene una crisis de salud mental, incluso antes del COVID. Había cada vez unas necesidades más crecientes, que no son necesidades únicamente materiales, sino que necesitamos también personas que puedan acompañar a nivel emocional a todas las personas que están trabajando para lidiar con esta crisis. Habernos explicado de una forma tan breve, voy a resumir brevemente lo que acabas de decir. Las necesidades en Gaza a día de hoy necesitarían, bueno, hay 77 unidades de cuidados intensivos, es decir, que si en cualquier momento aumentan los casos de la COVID-19, habría realmente una emergencia que no podría hacerse frente. Por eso, Gaza necesita respiradores, unidades de
cuidados intensivos, mascarillas, guantes, geles, más personal médico, y también es destacable, como estaba diciendo ahora el director de la UNRWA en Gaza, cómo puede afectar esto al plano económico y social en un lugar como la Franja de Gaza, que ya sufría unas tasas de desempleo altísimas. Estas podrían aumentar mucho más y de hecho ya hay decenas de miles de personas que a consecuencia de esta pandemia han perdido allí su trabajo y por lo tanto también habría que hacer frente a ello. Nos puedes hablar ahora más de esto, Matías, pero te voy a pedir, por favor, que nos introduzcas y nos presentes a una persona que también está trabajando contigo en la UNRWA, en Gaza, que es la jefa de protección y neutralidad de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, Aksia Ahmed. Bueno, te pido que seas tú quien la presentes antes de dar paso a una serie de preguntas para ella. Muchas gracias, Olga. Es un placer para estar aquí también con Asia, aquí, online. Nos conocemos desde hace algunos años. Al principio trabajábamos conjuntamente en Siria con la UNRWA. Sé que Asia es una profesional con una amplia experiencia y que actualmente está a cargo del trabajo de protección que tiene que ver con proteger a los individuos, a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres. Y por lo tanto es un placer estar aquí con ella. Buenas tardes, Aksia Ahmed. No sé si nos estás pudiendo ver o escuchar. Aksia nos va a hablar de, como estaba diciendo Matías ahora, evidentemente dentro de todas las catástrofes humanitarias y dentro de situaciones tan difíciles como la que sufre la Franja de Gaza, siempre hay sectores de la población más vulnerables y dentro de ellos, sin duda alguna, uno de ellos son las mujeres. Aksia está especializada en trabajar en cómo afectan la situación de la Franja de Gaza y en estos momentos también la COVID-19 a las mujeres. Y en cuanto la tengamos aquí en nuestro foro, le haremos unas preguntas sobre la situación de las mujeres gazatíes en estos momentos. Good evening, Olga. Yes, I can hear and see you very well, and thank you very much for having us this evening. Sí, Olga, te veo, te oigo perfectamente. El placer es mío, Aksia. It is a pleasure for... Bueno, tengo muchísimas preguntas para ti y podríamos estar hablando mucho sobre la situación de las mujeres en Gaza, pero primeramente, ¿cómo está afectando el coronavirus, la COVID-19, en el plano de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la franja? Thank you very much for that. Yes, this has been Muchas gracias. Sí, bien, este ha sido un reto importante y ya lo era incluso antes de que apareciera el COVID. Es un tema con el que la UNRWA ha estado trabajando durante mucho tiempo. Empezaría destacando uno de los principales problemas, que que tiene que ver con el acceso a la información. En este caso, el acceso a la información sobre los derechos reproductivos y sexuales pues puede representar salvar una vida, porque lo que vemos es que con las restricciones de movimiento, ¿cómo podemos asegurarnos de que nadie se quede atrás en este tema? Hay personas que pueden estar en riesgo, especialmente en lo que se refiere a la violencia de género. ¿Cómo podemos asegurar que todas estas personas pueden tener acceso a la información, pueden seguir recibiendo atención? Matías ya lo ha mencionado brevemente, pero yo me gustaría explicar que intentamos tener acceso a todas estas personas a través de las modalidades remotas. De esta forma podemos asegurar la planificación familiar, también podemos asegurar la atención de planificación familiar, como he mencionado, también otro tipo de atenciones que pueden necesitar este colectivo. También prestamos consejo y
y también conseguimos que se cierren citas médicas cuando sean excesivamente necesarias. Generalmente los partos se llevan a cabo en los hospitales. Actualmente no tenemos, unos datos sobre las tendencias en cuanto a los derechos reproductivos. Eso es especialmente grave en los casos de las mujeres que no están casadas o las adolescentes, porque es un tema sobre el que queremos seguir trabajando y que tenemos que seguir solucionando. Queremos asegurar que estos derechos seguimos pudiendo mantenerlos llegando a todas esas personas. Este asunto en el espacio público y doméstico de las mujeres, la COVID-19, y de qué forma se está viendo afectado, por ejemplo, el empleo de las mujeres gazatíes, ¿no? Y sus medios de vida. Right. So again, going back to what Matthias was discussing. Nuevamente, para volver a lo que Matías estaba diciendo y la situación del bloqueo que tiene a más del 80% bloqueada dependiendo de la ayuda internacional. El resultado último es que la economía, la situación laboral se ha visto devastada y todo ello ha resultado en la pobreza, en la pérdida de personas altamente capacitadas. En el tema de, por ejemplo, las mujeres, ha habido un problema al respecto de tener un sistema educativo y esta pandemia de COVID ha exacerbado esta situación, sobre todo en cuanto a las mujeres. ¿Y por qué? Porque si bien las mujeres son únicamente el 20% de la fuerza laboral, ese 20% se centra enormemente en tipos de ocupación muy informal que se ha visto afectada por el virus. No ha podido encontrar alternativas a esos medios de ganarse la vida. Por ejemplo, estamos hablando de pequeños negocios, de guarderías, de tiendas de alimentación. Esto nuevamente subraya el tema de la fuerza laboral oficial que no está constituida por las mujeres y que en los últimos 2 o 3 años el trabajo ha sido sobre todo a nivel del hogar, ocupándose de los niños y, por ejemplo, UNRWA ha facilitado lo que es el aprendizaje a distancia. Las madres, las mujeres que están en el hogar, también, por ejemplo, todo lo que es la labor doméstica, mantener el hogar limpio, ocuparse de los mayores. Ha sido parte de su labor que ha aumentado últimamente. Ha habido mucho temor al principio, sobre todo este estrés en la economía que iba a afectar a los mecanismos de gestión emocional, la cuestión legal, si se iba a recurrir a cuestiones como la prostitución. No tenemos pruebas claras al respecto y sobre todo porque yo no diría que se ha dejado al lado en los informes oficiales, sino, como ha dicho Matías, esta situación todavía no se ha desarrollado al máximo como ha sido el caso en otros lugares del planeta, con lo cual, a pesar de que las mujeres han tenido esta exacerbación, no se han visto confinadas o en cuarentena en su hogar en el mismo modo. ¿Cómo le están afectando a las madres y qué impacto está teniendo en las niñas el cierre de las escuelas? Efectivamente. Sí, las escuelas están cerradas y, como ya decía, se pasó de manera muy temprana a los mecanismos de aprendizaje en línea.
libros de autoaprendizaje por televisión y por otros medios. Lo que hemos observado claramente es que el 30% de los estudiantes tenían acceso a este aprendizaje a distancia en línea debido a la falta de conectividad en la franja de Gaza, pero en línea con las tendencias anteriores, las niñas eran el 60% de ese 30% que podían acceder al aprendizaje en línea, con lo cual el porcentaje era bastante elevado. Vemos que las chicas están significativamente más implicadas en este tipo de aprendizaje, siguiendo la tendencia de que las mujeres, por tendencia, están a un nivel superior en nivel de educación primaria, secundaria, a nivel de universidad y a nivel de facultad por el hecho de tener acceso limitado a la esfera pública en Gaza. Similarmente a las preocupaciones que se manifestaban al respecto de los mecanismos de gestión emocional individual, también estamos intentando controlar todo esto para evitar el aspecto negativo, el abuso, la explotación, el matrimonio infantil, sobre todo al respecto del hecho de que las instituciones están cerradas. Y en cuanto a los chicos, mirando un análisis más centrado en el género, en un lugar como Gaza, es importante ver el impacto en mujeres, pero también en hombres y chicos que están sufriendo lesiones o heridas más profundas que las mujeres durante el conflicto, y estamos controlando esto de manera muy próxima para evitar este tipo de problemas fuera y dentro del hogar, pero no tenemos suficiente información para llegar a estas conclusiones. Todo este contexto que estás explicando, con estas consecuencias, supone que se estén registrando casos de violencia de género. ¿Manejáis cifras? ¿Cómo estáis trabajando en este asunto? Sí, de verdad, antes de COVID, las incidencias de la violencia de género en la franja de Gaza era extraordinariamente elevada. Hasta el 40% de las mujeres en el año 2019 habían sufrido una forma de violencia de género y había casos que fluían y que se reportaban. Con lo cual esto no es una cosa que esté relacionada intrínsecamente con COVID. Esto ya existía antes y forma parte de los objetivos estratégicos de nuestra política. Hemos visto un incremento, pero es importante entender ¿en qué ha consistido? Ha habido un incremento en el abuso psicológico, pero también un decremento en la violencia física. Es una cosa curiosa, algo que quizá pueda resultar una contradicción, pero de hecho esto también es un fenómeno observado por otras organizaciones. Un decremento físico no quiere decir que haya un decremento de la violencia física. Puede ser que no se esté reportando suficientemente, puede ser que las mujeres ahora no estén abiertas a las autoridades. Antes, por ejemplo, podían llamar a nivel institucional a autoridades del sistema sanitario, y con el cierre de todos estos mecanismos están dependiendo de estas líneas directas de acceso de emergencia, y porque también hay unas diferencias en cuanto a las franjas horarias, no es necesariamente sorprendente en que veamos que haya estas puntas o estos incrementos en el resto del mundo. Lo que sí quisiera decir es que los que están experimentando este tipo de riesgo a veces
están encubiertos porque el gobierno no aceptaba este tipo de información o de reporte, con lo cual hay una falta de espacio para que las mujeres y los niños reporten este tipo de incidente. También hemos tenido una falta de lo que era el tema de apoyo legal debido al cierre de las instituciones judiciales, cosa que se ha reabierto de nuevo. Todo esto ha representado que las mujeres muchas veces no podían pedir custodia, hacer reclamar sus derechos. El cierre de esas instituciones judiciales comportó una creciente preocupación por la falta de estos mecanismos de mediación y de asistencia que a veces favorecen bastante por tendencia a los hombres, al lado masculino. Tenemos un claro ejemplo de cómo se gestionan estos casos y se hace un seguimiento por teléfono también. Ahora que la situación se ha establecido, como decía Matías, estamos haciendo un seguimiento directo de los casos críticos. Estos asuntos que hemos hablado hasta ahora, ¿qué impacto está teniendo en la salud de las mujeres y en el sistema de salud y en otros ámbitos de protección de las mujeres que puedan haberse visto afectados por esta situación? Bien, ciertamente. A mí me gustaría centrarme en la cuestión de la salud mental en particular. Esta cuestión, como ha dicho Matías, es un ámbito que es crecimiento, que es preocupante, porque tenemos que ser capaces de contextualizar el impacto del COVID en lo que es un entorno de bloqueo de la franja con los últimos años y una serie de situaciones complejas que ha debilitado a la población y que ha redundado en mayores casos de depresión. Ciertamente es cierto que nos estamos centrando en mujeres y en el análisis de género, pero también hay esta preocupación en otros sectores de la población, por ejemplo, en los mayores, en los que tienen enfermedades transmisibles y otros sectores que también son víctimas de esta preocupación. Es importante destacar también el aspecto de hombres y chicos porque también esto es una situación que crónicamente está reportada de manera deficiente, con lo cual no reciben la atención necesaria y con ello inevitablemente pone a la mujer en una situación de mayor riesgo porque el sector masculino no resuelve sus cuestiones de salud mental. Con lo cual, al final, es todavía más importante abarcar estas iniciativas de manera holística, de manera familiar, para que la salud mental se aborde como una cuestión global, como se está abordando en la oficina, en el terreno en Gaza, cosa que hemos comprendido desde muy temprano el impacto de todo esto. Muchísimas gracias, Axia Ahmed, jefa de protección y neutralidad de UNRWA en Gaza, por explicarnos la situación de las mujeres en la franja y por estar con nosotros esta tarde en este foro vía online. Gracias. Y ahora voy a dar paso a Milina Shanin, que es el responsable de información pública de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas en Gaza. Y además ella es una mujer refugiada y periodista y por todo ello nos puede hablar desde muchas perspectivas diferentes. Hola Milina, buenas tardes. Creo que Milina ya está con nosotros, al otro lado. Como os decía, es responsable de información pública de la UNRWA en Gaza y además es una mujer refugiada y periodista que yo quiero que nos hable de diferentes perspectivas, ¿no? Como responsable de información pública de la Agencia de Naciones Unidas, pero también como mujer refugiada y periodista. No sé, Milina, si nos puedes estar escuchando ya.
Bueno, yo veo a Milina, pero no la Can you oigo. hear me now? Yes, I can hear you now. Vale, ya estamos aquí con ella. Ahora ya la podemos escuchar. Muy bien, lo siento, tenía el micrófono en silencio. Una vez más quería agradecer a esta reunión, haberme invitado a esta reunión virtual, haberme invitado para estar con todos ustedes, con todos los que han tenido interés en estar con nosotros. Es muy importante esta reunión en la que estamos hablando de la franja de Gaza, que siempre ha tenido tantísima presión y ha estado en bloqueo. Y es cierto, soy refugiada palestina, llevo casi toda mi vida viviendo en Gaza y veo que la situación antes de COVID, durante COVID y espero que seguiré en vida para poder ver qué sucede después del COVID. Bueno, Milina, Shanin, ¿cómo se está organizando la vida diaria de la población en la franja en una situación como esta? Bueno, pues para ser sincera, no es una situación fácil, porque de todas maneras llevo toda mi vida viviendo en Gaza y nunca he visto una situación con tanto temor en las personas. Hemos vivido con la ocupación, estamos todavía ocupados, hemos vivido con los toques de queda diarios, los encarcelamientos de muchas personas y después de la desocupación, cuando Israel salió y con el bloqueo, sigue siendo una situación difícil. La vida en todos sus aspectos está deteriorada, pero con la pandemia la situación es totalmente diferente. Un ejemplo, la mayoría de las personas durante el bloqueo y el toque de queda ya tienen unos mecanismos de gestión emocional, continúan socializando. En Palestina nos encanta socializar, somos como los españoles, pero esto ha sido como, ¿cómo decir?, un mecanismo de gestión que las personas ya saben cómo abordar. No pueden viajar, no pueden comunicarse, pero ahora uno de los aspectos importantes que se ha visto cortado es las visitas. Antes la gente nos visitábamos, íbamos de casa en casa y ahora con todas estas precauciones, las nuevas directrices de gestos de protección, todo esto ha impedido la socialización. Únicamente nos estamos viendo en llamadas virtuales, en reuniones y es como una nueva era. Muchas personas en el mundo sufren de esta situación, pero en Gaza yo veo que esto es algo que las personas han tenido que adaptarse, desarrollar otro mecanismo de gestión para abordar esta situación. Matías ha dicho también que el desempleo, que está en incremento drásticamente, esto también ha afectado a muchas personas. Estar en situación de desempleo, la mayoría de las personas que tenían un ingreso a través de trabajos diarios con trabajo no cualificado, porque dependen de todo esto en el día a día. No sé, como por ejemplo los taxistas dependen de hacer caja en el día a día y esto ya no está sucediendo porque no pueden salir, no pueden hacer carreras, no tienen ingreso. Por ejemplo, durante el Ramadán no ha sido una situación difícil. Todas las mezquitas cerradas, la gente no podía salir, juntarse, reunirse, cosa que es muy importante durante el Ramadán y esto también les ha afectado emocionalmente. Yo, si hablo por mí misma, yo soy madre de 3 hijos y tampoco es fácil, no tienen lugares donde puedas llevar a tus hijos para que participen. Yo me rompo la cabeza inventando juegos y hacer cosas con mis hijos, pero no es fácil. Se me han acabado las ideas. Ya no sé qué hacer para estar con ellos, implicarme con ellos e intentar extraer el miedo de sus mentes. Todos nosotros como adultos también tenemos nuestros miedos que acaban reflejándose en los niños. A través de nuestros ojos lo notan, lo detectan y, como he dicho, hemos vivido en bloqueo, en toque de queda, pero esto es una nueva situación
situación en la que las escuelas están cerradas, las guarderías también, y al mismo tiempo nosotros los profesionales tenemos que seguir en el día a día ejerciendo nuestra profesión. Yo creo que como mujer tengo un bebé de 2 años y tengo que participar todos los días en reuniones diarias y el bebé está allí y está conmigo, así que es como separar el cerebro en 2 compartimentos estancos y reunirlos, estar con tu ordenador y ocuparte de tu bebé, preparar el biberón y al mismo tiempo con el micrófono, ser creadora, ser creativa y buscar actividad para los otros niños que también están allí y centrarte en el trabajo. No es para nada fácil. ¿Y qué impacto está teniendo? Bueno, lo estabas explicando muy bien con este ejemplo a través de tu situación personal. En líneas más generales, ¿qué impacto está teniendo en el espacio público, doméstico y laboral de todas las mujeres refugiadas en Gaza? Bien, esto, lo que me es aplicable a mí, es aplicable a todas las mujeres. Esto de no poder salir a una reunión, de tener reuniones virtuales, de no comunicar directamente con otras mujeres, también me está afectando. Como habéis mostrado a Majida, una colega, conozco a Majida desde hace más de 10 años y tiene que trabajar para proporcionar el mejor de los servicios a la comunidad palestina a la que todos pertenecemos. Y luego cuando llega a casa, como todas las demás mujeres, tienen que intentar hacer lo mismo, ocuparse de su familia. No ha sido fácil para nadie en absoluto. Como decía al principio, que tú además de ser una mujer gazatí refugiada, eres también periodista. ¿De qué forma te está afectando a tu labor profesional este contexto? Bueno, Sí, pues ha tuvo un tenido un impacto impacto muy significativo importante. sobre Lo mi siento, trabajo. es el momento Esto es la de llamada, la plegaria. Espero que sigan oyéndome. como jefa de comunicación, esto es el doble de esfuerzo y el doble de complejidad en cuanto a mi trabajo, porque mucho de nuestro trabajo tiene que ver con ir a visitar a familias, buscar testimonios, pues hacer fotografías, ver quiénes están recibiendo la asistencia médica, la comida, etcétera. Con las restricciones de movimiento no es fácil. ¿Cómo puedo reunir testimonios? ¿Cómo puedo entrevistarles? ¿Cómo puedo hacer todo este trabajo si no me puedo mover? En esta parte del mundo, reunir testimonios, entrevistar a personas por teléfono, pues no es algo muy habitual, porque las personas aquí creen mucho en la presencia física de la persona que les entrevista. Al mismo tiempo, muchas personas, y esto es algo con lo que ya he visto antes, y es algo que se ha multiplicado también con el coronavirus, porque antes intentabas reunir testimonios, organizabas entrevistas y a veces se esperaba que hubiera algún tipo de recompensa por el hecho de que les entrevistaras o que les sacaras fotos. Esperaban tener un trato especial o algún tipo de de recompensa, perdón, y no es el caso. Así que nuestro esfuerzo tiene que ser el doble y la complejidad de mi trabajo también es el doble de difícil, porque físicamente no tenemos la posibilidad de movernos. No, hay una situación que ya era muy deteriorada, pero ahora todavía tenemos muchas más dificultades. Gracias, Milina. Seguiremos hablando contigo en un ratito porque habrá turno de preguntas de la audiencia y espero que nuestros 3 interlocutores puedan contarnos más cosas sobre la situación actual allí y también yo creo que alguna pregunta a Milina debe ser dirigida sobre, bueno, pues sobre toda su biografía, ¿no? Como mujer gazatí, que nos cuente algo más también de su pasado, yo creo que sería muy interesante. Volveremos a ello. Dejadme que haga un breve balance de lo que hemos hablado hasta ahora antes de pasar la palabra a Nuria para que a su vez comience el turno de preguntas. Bueno, hemos hablado de la situación de las mujeres a través de 3 testimonios diferentes. Nos contaba Asia Ahmed que han registrado un aumento de la violencia psicológica y cierto descenso de la violencia física, que no saben muy bien a qué atribuir
todavía, que quizás sea la falta de, bueno, el no atrevimiento de nuevas denuncias, o bueno, que eso todavía lo tienen que analizar. Nos ha hablado de una forma muy interesante sobre cómo está afectando la pandemia a los derechos sexuales y reproductivos, y las dificultades que hay para acceder, para que las mujeres accedan a determinada información. Nos ha hablado de la situación económica de las mujeres, cómo, al igual que toda la población de Gaza, dependen mucho de la economía sumergida, y cómo el hecho de tener que estar confinada en sus casas supone que mucha gente no pueda tener su salario diario, sin el cual no pueden cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Y antes de eso, el director de la UNRWA en Gaza nos comentaba que en 3 días se registraron 41 nuevos casos, que supone el doble de casos de los 2 primeros meses. Aún así, a día de hoy, los casos de personas infectadas por COVID están controlados y están contenidos y están todos en cuarentena, pero lanzaba la voz de alarma porque no hay suficientes unidades de cuidados intensivos en caso de que aumenten los casos. Actualmente hay en toda la Franja de Gaza 77, y por eso son necesarios pues, respiradores, unidades de cuidados intensivos, mascarillas, guantes, geles, más personal sanitario, y también ayuda y planes para hacer frente al impacto social y económico que está teniendo esta pandemia en la población en Gaza, en la que ya ha aumentado de forma considerable la tasa de desempleo en un lugar como Gaza, que ya de por sí era una tasa de desempleo elevadísima. También hemos hablado de la salud mental, de cómo el bloqueo en la Franja de Gaza en estos últimos 13 años, evidentemente, ha tenido como consecuencias pues, problemas de salud mental, y cómo la pandemia puede agravar estos problemas, ¿no? Nuria, te voy a pasar la palabra para que a su vez tú se la pases a algunas de las personas que están en directo, online, escuchándonos, y que puedan formular sus preguntas a nuestros interlocutores que están en Gaza. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias también a Laura, Matías, Asia y Milina. Ha sido un placer poder aprender de todas vosotras. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, confinado en mi dormitorio, como podéis ver, para que no me invadan mis hijos. Es tu turno, ¿no? Es tu turno ahora. Es un placer también tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias. David, como hemos dicho antes, ¿no? Al inicio, la COVID-19 solo será derrotada por la solidaridad humana entre ciudades y entre países. Tú, como experto en cooperación internacional, ¿cómo crees que será o que debería ser una política de cooperación y de justicia global en un mundo post-COVID, o en un mundo más bien de convivencia con la COVID-19? Bueno, en primer lugar, agradecer a UNRWA la coordinación de este acto, y sobre todo saludar a nuestros amigos y amigas palestinos. Ahora, más que nunca, también sentimos un cierto bloqueo, ¿no? Y vivimos con las fronteras cerradas, y por tanto enviarles un fuerte abrazo. Este virus ha viajado en avión, ¿verdad? Nosotros mismos en Barcelona hemos sido uno de los focos, junto a Italia. España ha sido uno de los focos intermedios de difusión de este virus. Entra por las capitales a través de la gente que viaja, normalmente a los barrios ricos, luego se expande al resto de la ciudad, a las ciudades capitales, y luego de esas ciudades capitales circula en autobús o en tren, a través de la movilidad, o en coche hacia el resto de ciudades y al resto del país, ¿verdad? Pero no se elimina con ejércitos ni con arsenales militares. Los países que los tienen no han conseguido mejores resultados, sino que sabemos que se elimina con medidas comunitarias, para los cuales algunos países como la Franja de Gaza tienen más práctica, y con el refuerzo de los sistemas de salud, que es algo que UNRWA
a lo que UNRWA se dedica, ¿no? El virus de foco en foco ha conseguido ser una pandemia global y es cierto, y estamos viendo algunas cuestiones como, por ejemplo, que este virus le sienta mal a los gobiernos que lo niegan, a los gobiernos negacionistas. Es probable que a largo plazo la población vea que las soluciones que plantean estos gobiernos negacionistas sean erráticas y surjan movimientos en contra. Pero también es cierto que este virus es un virus internacionalista, para decirlo de algún modo, ¿no? De algún modo se contagia de país a país y es cierto que como estrategia nacional, los costes que tiene solamente dedicarse al interior de los estados-nación es algo extremadamente costoso si no se logra rebajar la curva de la pandemia en el resto de los países del mundo. Por tanto, desde esa perspectiva, la única solución, a pesar de digamos, de las tentaciones de invertir todos los presupuestos públicos a la política doméstica, la única solución será internacional o no será. Por eso la solidaridad y la cooperación deben tener lugar más que nunca en este momento de pandemia COVID. Ese es el primer punto. Desde esta perspectiva, y como ha comentado Laura, que es mi jefa, desde Barcelona seguiremos dando apoyo al pueblo palestino en Cisjordania, pero también en la Franja de Gaza. Y lo vendremos haciendo en particular en Gaza, porque nosotros somos expertos en solucionar problemas de ciudades y por eso trabajamos en ciudades como Gaza City, ¿no? Como lo hemos venido haciendo desde hace tantos años. En el 2018, a través de UNRWA, nos desplegamos en salud sexual y reproductiva de las mujeres como colectivo doblemente asediado por el bloqueo israelí, pero también por el patriarcado y el machismo. Y en el 2019 también hemos, como habéis comentado, dado apoyo en salud materno-infantil. Y en el futuro lo que queremos, y dada la solidaridad histórica que tenemos entre ciudades, es seguir apoyando y no rebajar nunca, a pesar de las dificultades económicas que estamos sintiendo todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, seguir manteniendo esa solidaridad con el pueblo de Gaza. Quería comentar, antes de terminar, que como ahora justo estamos bajando la curva en Barcelona, tenemos una cierta antelación temporal al resto del mundo, excepto con China, que están más avanzados que nosotros. Los italianos y los españoles y los catalanes estamos algo más maduros en la fase de la pandemia y en ese sentido se han ido construyendo algunos clústeres que han empezado a fabricar también respiradores para apoyar internacionalmente. Quería también aprovechar, con permiso de Laura, a decirle a Matías que si necesitan unos poquitos respiradores desde UNRWA, yo creo que podríamos vehicularlos desde Barcelona con mucho gusto. Si los bloqueos y las homologaciones y los problemas, digamos, de fronteras lo permiten. Muchísimas gracias, David. Me parecen reflexiones muy interesantes y pertinentes y que se vinculan muchísimo con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Me gustaría, David, también, si te parece bien, pues que iniciaras el turno de preguntas y que... Sí. Dime. Muy bien. No, sí, yo tenía dos preguntas, creo que más orientados a Matías. La primera es si... bueno, no a Matías, en general. La primera es si... Con el tema del confinamiento y del bloqueo de fronteras se está endureciendo el asedio israelí a la franja en estos momentos. Si es todavía más duro ese bloqueo y la circulación de personas que de vez en cuando necesitan salir para atención en hospitales que están en el extranjero. Y la otra pregunta que tenía era el tema de los datos. Si con las dificultades de tener los test
y las dificultades que a veces también tenemos en saber cuántos casos existen en cada país, ¿ustedes creen que los datos que están ofreciendo son subestimados o son los que corresponden a la realidad de la Franja de Gaza? Matías, puede responder si te parece. Gracias. Yeah, thank you. Let me give it a try. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir algo con respecto a los comentarios que has hecho antes. Al principio de esta crisis, hace 3 meses, muchos activistas en Gaza estaban poniendo en las redes sociales bienvenidos a la experiencia de vivir en cuarentena, porque es lo que habías comentado aquí en Barcelona, ¿no? Era una forma de intentar hacer entender cómo se vive cuando no tienes libertad de movimiento y para que el resto del mundo pudiera ver cómo vive la población de Gaza. Esto también forma parte de la solidaridad, intentar comprender la realidad y la experiencia de otras personas, porque en Gaza viven personas humanas como tú y como yo, o como Melina, con los mismos deseos y necesidades. Bien, esto como comentario general. Por el lado positivo, ¿qué tengo que decir? Bien, pues que Israel de momento no ha bloqueado los materiales que son necesarios para prevenir la expansión del virus. De hecho, nos han proporcionado algunos. Y eso habla un poco sobre lo que has mencionado de la solidaridad y de la cooperación. Algunos profesionales médicos han podido pasar a Israel para recibir formación en cuanto a la respuesta al COVID. Es algo a muy pequeña escala y no quiero decir con eso que ha empezado una nueva era entre Israel y Palestina, pero sí pone de manifiesto la necesidad de trabajar de forma conjunta y de la comprensión mutua. Creo que los impactos negativos más importantes es que no hay todavía la posibilidad de tratamiento para muchas personas. Por ejemplo, hablemos de las personas que viven con cáncer o mujeres que tienen cáncer de pecho, que tienen que tener un tratamiento o que tenían antes un tratamiento. Pues bien, este es un efecto muy, muy negativo del cierre de fronteras. La esperanza es que los israelíes van a comprender que para ayudar a Gaza tienen que abrir las fronteras y tienen que facilitar el movimiento de las personas que necesitan tratamiento médico urgente y que tienen también que facilitar la llegada del material médico necesario. A día de hoy se han llevado a cabo 9.000 test en Gaza, una cifra muy baja, y eso significa que no sabemos. No se trata de ocultar información o no, sino que se trata de tener los test necesarios o de realizar los test, el número de test adecuados para saber cuál es la imagen global. Cuando decía que hemos tenido suerte, es que no hay pruebas de un brote. Pero lo malo es que no lo sabemos del cierto. Tenemos que estar permanentemente en alerta porque el virus no conoce fronteras, es un enemigo invisible. Nunca podemos estar seguros de que estamos a salvo siempre que exista en los países vecinos. Y siempre tenemos que mantenernos alerta, tenemos que aumentar el número de test que se llevan a cabo y tenemos que asegurar que toda la población sigue con el mismo comportamiento. Vale, pues muchísimas gracias. Ahora tendría una pregunta para Laura Pérez. Te abro. A ver, la pregunta que nos hacen llegar desde la audiencia es ¿cómo va a impactar la COVID-19 en la Agenda 2030? ¿Siguen estando vigentes los 17 objetivos y sus metas tal y como están planteados? Muchas gracias. Le estaba justo pidiendo a Nuria que si me permitía hacer una pregunta y me comentas que la lance al final. Lo digo para que no penséis que estoy cogiendo un espacio que no he pedido permiso, que yo soy muy ordenada. Agenda 2030. Agenda 2030 creo que está ahora mismo formando parte
de la mayoría de los objetivos de redes multilaterales, de agencias, de ayuntamientos, ¿no? Cada vez más haciendo un esfuerzo desde lo local para aterrizar de alguna manera, para localizar los objetivos, unos objetivos que, bueno, generan un consenso a pesar de la crítica y probablemente pues desde el Ayuntamiento de Barcelona, que hemos apostado fuertemente y de hecho se ha creado un comisionado por la Agenda 2030, pero también hemos tenido una visión crítica, una visión de ciertos gaps, pues que la necesidad de consenso también explican, ¿no? Pero ciertamente hay algunos ámbitos como el de la cultura, que por ejemplo creo que será uno de los que también necesitemos para salir de esta crisis, para acompañar también a la población en estos momentos, pues es uno de los grandes olvidados, también olvida, ¿no?, el mundo local y pues es una agenda de estados que al final estamos esforzándonos por localizar. Sí creo que no seguirán siendo útiles, creo que sí, y de hecho no se genera ese consenso en 2 días, entonces proponer ahora mismo en la situación actual una revisión probablemente me parece que sería poco viable, pero sí es cierto que hay que hacer un esfuerzo o doblar los esfuerzos para que no sea una agenda de marketing, para que no sea una agenda de comunicación y realmente tenga utilidad en los territorios y realmente no sirva tampoco para que algunos estados pues limpien de alguna manera su imagen a través de unos objetivos a los que es fácil cogerse y para los que no hay castigo si no nos acogemos. Por lo tanto, un mensaje de exigencia con los objetivos 2030 y bueno, y una primera persona de un ayuntamiento que ha hecho una apuesta importante por localizar los objetivos. Y lanzo la pregunta, si me permite Nuria, me dice que sí. Estaba pensando en un tema que nos hemos enfrentado recurrentemente durante estos días en Barcelona, que es de la salud mental, que es cómo está afectando a la población el confinamiento, y aquí pensaros mucho y muy fuerte, ¿no? Ese confinamiento previo tan duro y que llevan sufriendo la población palestina en Gaza y en Cisjordania, pero hay una afectación en salud mental, hay una afectación en las mujeres muy superior, esa carga de cuidados, ese quedarnos en casa que ha significado, hoy se hablaba también de violencia machista, pero no solo, hay una presión doble, ¿no? Estamos haciendo de profesoras en casa y pensaba en uno de los programas de UNRWA que justamente es un programa en las escuelas que trabajaba temas pues a nivel comunitario, pero también de detección de problemas dentro de la familia y de cuidado, ¿no? De cuidado del infante en materia de salud mental. Y quería saber qué ha pasado con ese cierre de las escuelas, qué está pasando con los niños y con las niñas y en general, ¿no? En materia de salud mental, a las personas cuidadoras, a las mujeres que están cargando, ¿no?, con ese trabajo invisible que son los trabajos reproductivos, pero también por esos programas que ya UNRWA tenía detectados en momentos COVID. ¿Qué está ocurriendo? Muchas gracias. Pues quien se sienta interpelado del equipo de UNRWA Gaza puede responder. No sé si quizá Asia o Matías o Milina, como quieras, o los tres, como os apetezca. I'm happy to begin. Yo estoy encantada de empezar. Muchas gracias. Gracias por esta excelente pregunta. Ciertamente, como ya estaba diciendo en responder a las primeras preguntas, una de las iniciativas, y no durante el COVID, sino antes, es centrarnos en la sanidad mental, en la salud mental a través de todos los programas sanitarios, educativos y también ahora. Hay una serie de maneras y de modos que UNRWA ha estado muy activamente implicado para absorber estas cuestiones de sanidad y de salud mental. Más de 50.000 consultas de telemedicina se han producido y siempre que ha habido una pregunta
ha habido un esfuerzo por parte de los profesionales médicos para detectar y abordar las cuestiones de salud mental, para detectarlos al principio, cuando se activan en cada una de las consultas médicas. Número 1. Número 2, en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Los asesores educativos han estado proactivamente siguiendo a más de 1.600 alumnos que antes de COVID ya manifestaban problemas de cuestión de salud mental y que por una serie de cuestiones, debido quizá a la exacerbación de todas estas cuestiones durante el COVID y que se van a ver afectados después. También ha habido más de 2.000 llamadas a alumnos y a sus familias para verificar e intentar identificar casos que hubieran podido surgir durante este periodo de confinamiento. También a los maestros y profesores se les ha formado no solamente para prestar ayuda a los padres, madres, sino a toda la familia y además una formación básica para detectar y en particular remitir a estas personas que tienen un problema de salud mental. Una vez que se detecta, activar inmediatamente un programa de remitir al profesional y sobre todo el rol que tienen en este sentido las madres de ayudar a los hijos a estudiar, ocuparse de los miembros de la familia, ocuparse del hogar cuando hay familias numerosas y además tienen que buscarse modos de tener unos ingresos y en este sentido ha habido una serie de plataformas por parte de nuestros profesionales de la educación y también de la sanidad para dar apoyo a todas estas familias. Milina y su equipo han actuado de manera muy proactiva y le voy a dejar a ella la palabra para que se refiera a todo ello, a las estrategias de comunicación que han existido para que nadie se quedara apartado. No podemos sencillamente basarnos en la televisión, hay que desarrollar una serie de maneras diferentes y a través de la comunidad, centros de la comunidad, los asociaciones estudiantiles, todos estos movimientos de la comunidad para que se traslade la información, sino no solamente confiando en ellos, sino de manera proactiva para trasladar todos estos mensajes. Yo tengo una pregunta que me llega a través de las redes sociales. Bueno, nos están llegando diversos mensajes de agradecimiento por parte del público, de la audiencia. Y bueno, hablar de Gaza es hablar de derecho internacional y de derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, quienes hemos estado allí viviendo o trabajando somos conscientes de cómo el bloqueo afecta a la vida cotidiana en una población que ha sufrido toques de queda, bombardeos, encarcelamiento, ocupación, como antes se mencionaba, ¿no? Y que en una parte importante depende de la ayuda humanitaria. Y en este sentido es importante subrayar la tarea de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, ¿no? La tarea de la UNRWA. Yo quiero dar la enhorabuena al equipo de UNRWA España por organizar esto y el agradecimiento a las personas que estáis en Gaza en estos momentos contándonos esto, porque quizás para algunas personas la población de Gaza sea considerada eso que se llama los otros, pero en el siglo XXI sabemos muy bien que los otros somos también nosotros, ¿no? Y en este sentido hay una de las preguntas que me han llegado a través de las redes sociales, formulada por Pilar González, y dirigida a Milina Shanin, que le ha llamado mucho la atención el testimonio de Milina y dice, mientras la estaba escuchando, estaba queriendo imaginarme cuál es la historia personal de ella como mujer gazatí que lleva casi toda su vida allí y qué le ha pasado para haber llegado a estar en el Departamento de Comunicación de la UNRWA, o sea, cómo desde su infancia hasta la actualidad ha podido llegar allí. Es una pregunta que nos formula Pilar González.
Can you hear me now? Sí, ahora le escuchamos. Muy bien. Quisiera agradecer a Pilar por la pregunta y a Olga. Pues la verdad no es una respuesta fácil, no es una pregunta fácil, porque te acostumbras un poco a la vida de esta manera, en este sentido, y acaba siendo... Es difícil explicarlo porque yo creo que las personas lo ven desde fuera, desde otras partes del mundo, porque como no viven aquí, pero para nosotros es como nuestra vida en el día a día. A ver, no quiero decir que es positivo ni que está muy bien, pero me puedo imaginar cómo las personas lo ven desde el otro lado. Por ejemplo, cuando yo iba a hacer mi máster en el Reino Unido, en Londres, cuando llegué allí, la gente me decía, ah, ¿eres de Gaza? ¿De verdad? ¿De Gaza? Y decía, sí, sí, soy gazatí, soy una refugiada palestina. Y dice, bueno, pero, a ver, ¿has estado en otras partes del mundo? Y digo, sí, pero yo soy una mujer de Gaza, soy como tú, hablo inglés, tengo 2 ojos, 2 orejas, soy una persona humana como tú. Y entiendo que a la gente le parece muy difícil ver a los de Gaza como el resto del mundo, pero sí, somos seres humanos, personas igual que ellos, que están en unas circunstancias muy difíciles, mucho más allá de nuestro control. Hemos heredado esta situación de generación en generación. A mi abuelo lo expulsaron con su familia de la parte que ahora es Israel, tuvo que trasladarse a Gaza, tuvo que ir al sur de Gaza, vivimos en un campo de refugiados, hemos vivido en tiendas, parte de mi familia ha vivido en tiendas, mi padre también, y desarrollamos nuestra vida en este sentido porque queremos vivir como los demás, queremos ser un ser humano que vive, tenemos planes, esperanzas, sueños de futuro. Yo enseño a mis propios hijos que tenemos que tener sueños, planes de futuro, porque vamos a vivir aquí y hay que seguir con nuestros planes de educación, cualificación, profesionalización, como los demás seres humanos en todo el mundo. Y por cierto, mis hijos nunca han salido de Gaza. Mi hijo, que tiene ahora 16 años, no sabe cómo es el mundo, no tiene una visión del mundo exterior. Una vez me dijo, a ver, me imagino con lo que me explican la gente que alrededor de Gaza, bueno, pues más allá de las tiendas y del bombardeo, pues hay restaurantes, igual también habrá también bombardeos, no sé, y me decía, no. Se imagina que otras personas fuera son enemigos y le digo, no son enemigos, son personas como nosotros. Y les doy el ejemplo de mi hijo para mostrarles cuál es el impacto en la mentalidad de los que estamos aquí, de los jóvenes palestinos que se creen que el mundo fuera, todo el mundo les ha olvidado, que todo el mundo está en contra de ellos, que son enemigos de Gaza, que todo el mundo es enemigo de Gaza. Es esta mentalidad que se ha desarrollado como, a ver, ¿cómo voy a defenderme? La gente no tendría que de vida, ¿verdad? La gente tendría que tener una vida normal. A ver, cuando mis hijos me preguntan, a ver, mamá, la electricidad, ¿cómo funciona afuera? ¿Tienen electricidad todo el tiempo? Porque yo tenía electricidad 24 horas al día cuando yo era pequeña, ahora solamente 8. Y nuevamente esto está siendo una pauta, una rutina de la vida. Pero tendríamos que seguir intentando para que nuestros hijos no se acostumbren a esta mentalidad negativa de que esto es lo normal. Somos personas que amamos la vida, que tenemos sueños, esperanzas y que un día queremos poder salir y mostrar al mundo exterior que somos como ellos, como vosotros. Muchas gracias por tu testimonio, Milina. Nos están llegando un montón de mensajes de las personas que en estos momentos nos siguen en directo. Quiero agradecer la atención de todo este público y de toda esta audiencia y, bueno, transmitir también, muchas personas nos están transmitiendo su agradecimiento porque estéis aquí en Gaza, desde Gaza, contándonos todo esto y, bueno, pues
hago de mediadora para transmitiros el agradecimiento de las personas que nos están siguiendo. Te doy la palabra, Nuria. Muchísimas gracias, Olga. Pues Gloria, precisamente de entre la audiencia, nos hace una pregunta para Asia. Y Gloria te pregunta, Asia, ¿podrías profundizar en las estrategias desarrolladas por las mujeres en Gaza y si crees que son saberes para ayudar al mundo a enfrentarse a esta crisis global del coronavirus? Es decir, si las estrategias que están desarrollando las propias mujeres en Gaza podrían extrapolarse como conocimientos para utilizar en el resto del mundo para hacer frente a esta pandemia. Gracias, Asia. Yes, thank you very much. Sí, muchas gracias. Creo que Milina también podría hablar sobre este tema. Más que yo, porque yo hace poco que trabajo en este ámbito. Pero sí, puedo compartir mi opinión. Creo que se ha mencionado la palabra resiliencia una y otra vez. Y a veces existe la tendencia de utilizarla demasiado, porque cuando se detiene la resiliencia después de un shock detrás de otro, de los conflictos armados, después de un bloqueo de más de casi 14 años y ahora la cuarentena. De alguna forma, lo que he visto y lo que he podido entender, y de forma parecida a lo que ocurre con muchas mujeres en Palestina y en Cisjordania también, está vinculado con lo que Melina estaba mencionando. Es decir, hay una visión que no es únicamente una esperanza, sino que hay pruebas sobre el terreno, sobre esta resiliencia que se repite y sobre estas estrategias centradas, por ejemplo, en la educación. El número de mujeres que reciben educación universitaria es mucho más alto que el de los hombres y eso se repite un año tras otro. Muchas veces las mujeres incluso sacan mejores notas que los hombres en las escuelas primarias y secundarias. Y yo creo que esta determinación, este saber que de alguna forma tienen que utilizar lo que tienen al alcance para llegar a lo que quiere todo el mundo, que es vivir una vida en libertad, ¿no? Uno de los caminos más claros, evidentemente, es a través de la educación. Esto es algo que se podría aplicar en muchos lugares diferentes y es precisamente ese centrarse en la educación y perseguir el conocimiento en todos los pasos, en todos los momentos. Muchas gracias, Ashia. Creo que tu respuesta ha sido magnífica. Pero si me permites, añadiré algo que oía decir a mi padre y a la generación de toda su generación. La educación, decían. Esta es nuestra fortuna nacional. Palestina no tiene recursos nacionales, bueno, no tenemos control sobre los recursos nacionales y lo que tenemos, por encima de todo, es la educación. Fórmate a ti misma para que puedas ser autónoma, para que puedas desarrollar todo tu potencial, para poder ser científica, profesional en lo que tú quieras. Es decir, la educación es una de las principales prioridades. Como has dicho, Ashia, las niñas y las mujeres muchas veces tienen unos resultados mucho mejores que los chicos y los hombres. Lo siento por los hombres que están en esta reunión, pero así ha sido aquí en la Franja de Gaza y eso también creo que ocurre en Cisjordania. Hemos heredado esto de nuestros padres. Una de las cosas a las que animo a mis hijos es que por favor intenten formarse, que se esfuercen, que estudien, que se formen para poder ser profesionales de primer alto nivel. Muchísimas gracias, Asia, y muchísimas gracias, Milina, por estas respuestas tan
tan concretas y tan fantásticas, ¿no? Me gustaría, tal y como ha dicho Olga también, recalcar otra vez que la gente nos está agradeciendo muchísimo pues poder tener este contacto directo, aunque sea a través de pantallas, con el equipo de UNRWA Gaza. Se agradecen muchísimo poder tener estos testimonios de primera mano desde Gaza, y también decir que estamos recibiendo muchísimas preguntas, que tenemos un tiempo limitado y que por lo tanto vamos a intentar responder el mayor número posible. La siguiente pregunta que me gustaría realizar sería para Matías, y una persona de la audiencia nos dice: se dice que en Gaza en 2020 será un lugar inhabitable, principalmente por la falta de agua potable, la degradación ambiental, el impacto del bloqueo socioeconómico. ¿Qué se puede hacer para convertirlo en un lugar habitable? ¿Es esto posible todavía a día de hoy y en este contexto de pandemia global? Let me say 2 or 3 things on that. First Me of all, gustaría decir 2 o 3 cosas sobre eso. Gaza ha sido inhabitable para sus ciudadanos durante mucho tiempo. No hace falta esperar al 2020 para pensar que es un lugar inhabitable, porque la mayor parte de la población no tiene acceso a agua potable. Hemos hablado de la marginalización de las mujeres, del desempleo, etc. Es decir, hace muchos años que es un lugar inhabitable. ¿Se convertirá en un lugar habitable? Sí, absolutamente, porque Gaza es un lugar hecho por los hombres, y digo por los hombres y no por los humanos, porque los hombres lo han creado con la ocupación y con el bloqueo. Las mujeres, las personas en Gaza pueden vivir de una forma mucho mejor, y es muy fácil levantar el bloqueo. Si se levantara el bloqueo, bien, habría que esperar a que pasara la crisis del coronavirus. Pero una vez que se levante el bloqueo es muy fácil. Se trata de la justicia, de dar oportunidades a las personas. Y muchas veces cuando me hacen estas preguntas, pues muchos de nosotros sabemos que existe ese proverbio chino que dice: enséñale a las personas a pescar en lugar de darles el pescado. No os tenéis que enseñar a pescar en Gaza, nos tenéis que dar la oportunidad de poder pescar, y eso es lo que ocurre con los pescadores que yo veo desde la ventana, y también es la realidad de Milina, por ejemplo. Es decir, hay un alto nivel educativo y se trata de darle a estas personas una oportunidad. No es física cuántica, se trata de darle una oportunidad a las personas para que puedan tener una vida mucho mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Milina. Matías, perdón, quería decir que tengo una pregunta para Milina. Perdón, Milina, que se me ha traspapelado, se me ha perdido, pero la tengo aquí. Vale, ya la tengo. Milina, una pregunta para ti. Dice: para aplacar las consecuencias emocionales del confinamiento por el COVID, ¿qué iniciativas se están desarrollando a través del arte como forma de convivencia y empatía con mujeres, menores y personas con diversidad funcional? Well, I can speak about this from... Bien, yo esto puedo abordarlo desde diferentes ángulos. Antes he hablado de algunos de los mecanismos del COVID y he hablado un poco de la parte social. Decíamos que hay algunas personas que necesitaban seguir socializándose y seguir pues teniendo el consejo de los demás, y esta es una de las partes que hace difícil la situación actual. Por ejemplo, los niños en el colegio. En UNRWA hemos desarrollado un programa de educación a distancia que los niños pueden utilizar para poder estudiar aunque estén en casa. Pero esto también es el doble de esfuerzo para las madres, y me centro en las madres y no en los padres, porque generalmente son las madres
las que se encargan de estas tareas de la educación en casa, aparte de todas las múltiples tareas domésticas. No es un buen tiempo para las madres palestinas, como tampoco lo es para las madres del resto del mundo. Aquí hay diferentes factores. Antes hablábamos de las altas tasas de desempleo, la falta de acceso a la electricidad, al agua potable, cosas a las que las otras personas tienen acceso. Y esto no es fácil, no es una experiencia sencilla. Creo que todas las madres del mundo están intentando hacer todo lo que puedan para que sus hijos pasen este tiempo lo mejor posible. Espero que finalice pronto. Gracias, Milina. Me gustaría hacerte otra pregunta porque creo que es muy pertinente teniendo en cuenta la temática del proyecto en el cual se desarrolla este seminario, ¿no? Que ha sido pues este periodismo feminista, este periodismo con perspectiva de género y derechos humanos que hemos estado trabajando durante todo este año. Y hay precisamente una persona de la audiencia que te pregunta concretamente, como comunicadora, ¿qué experiencias, qué historias es necesario e importante contar sobre la vida en Gaza, sobre las mujeres refugiadas de Palestina en Gaza, para comprender mejor el contexto? Bien, para responder a esta pregunta hay dos partes que me gustaría tener en cuenta. Porque lo que hacemos en UNRWA no es periodismo oficial, por así decirlo. Cuando trabajas como comunicador para una institución o para las Naciones Unidas o cualquier tipo de organización, tienes unos límites bastante elevados. Tienes que contar la historia desde dos ángulos, porque tienes que mostrar cuál es la situación por la que te atraviesan muchas personas. Y en Gaza hay mucha miseria, muchas historias que se pueden compartir. Las personas pues tienen un sufrimiento muy grande y eso hay que destacarlo. Y al mismo tiempo, al trabajar para una institución, tienes que reflejar qué es lo que hace esta institución para intentar ayudar a estas personas afectadas. Estos dos componentes tienen que trabajar o tienes que hacerlos trabajar de forma conjunta, entenderlos como son los límites que limitan nuestro trabajo. En cuanto a la participación ciudadana, pues bien, esto es algo que se ha desarrollado recientemente. Hemos estado llevando a cabo este tipo de trabajo de forma oficial y ahora intentamos hacerlo con la población gazatí, con un esfuerzo unido entre Gaza y Cisjordania. No ha sido fácil porque tenemos que centrarnos en las redes sociales, ver cómo podemos llegar a la población a través de las redes sociales. Hay que desarrollar de alguna forma un material que sea atractivo para las personas que utilizan las redes sociales, que sea llamativo. Y esto, pues de alguna forma, nos ha agravado los esfuerzos o ha hecho que tengamos que esforzarnos más para poder acceder y llegar a todas estas comunidades afectadas. Perfecto, muchísimas gracias, Milina. Pues ya para ir terminando, si os parece bien, tenemos la última pregunta y es una pregunta que va dirigida a dos personas, que estas serían Matías y Laura, que sería, ¿cómo podemos ayudar a la población refugiada de Palestina? ¿Qué podemos hacer? Matías, si quieres empezar y luego Laura. Gracias. Well, the reflections I would have on that is twofold. One Lo que yo diría de esto serían dos cosas. En primer lugar, el apoyo de las instituciones y de las personas. Yo trabajo en UNRWA con mis dos compañeras y de alguna forma apoyamos o prestamos nuestro apoyo a los refugiados palestinos y nuestro trabajo va a seguir yendo en esta línea, en el trabajo que hacemos en la UNRWA.
Nuestro principal recurso son las personas. Tenemos muchísimas miembros en nuestro equipo que hay todo tipo de perfiles. Incluye, por ejemplo, personas como Melina, que son también refugiadas palestinas y que tienen un papel fundamental en el trabajo que desempeñamos en UNRWA. Hay que apoyar a las personas que hacen este trabajo tan importante. La otra parte de la respuesta sería otra vez pues intentar buscar apoyos en España y en otros lugares en el mundo para intentar hacer presión para una solución política a este problema. Este problema necesita una solución justa a largo término. No se trata de un apoyo material, sino que se trata también de participar de alguna forma de la solidaridad global. No sé si Melina puede hablar en nombre de los refugiados palestinos, pero necesitamos una implicación global para encontrar una solución justa y dialogada a este conflicto. Muchas gracias y además muy interesante escuchar a Matías, que obviamente ellos conocen mucho más y de hecho una de las cosas que intentamos humildemente desde el Gobierno de Barcelona, pero me gustaría hablar en general, yo creo que del movimiento de defensa de los derechos del pueblo palestino, es escuchar porque Melina además nos lanzaba un mensaje muy potente, ¿no? de las diferencias y similitudes que hay. Al final somos todos seres humanos, Melina en una situación complicada por el bloqueo, pero con las mismas ilusiones, sueños, y creo que es importante que tengamos capacidad de escuchar qué nos dicen en cada momento, pues, trabajando juntamente con UNRWA, que es al final un canal de comunicación con las instituciones en Barcelona, pero también escuchar oportunidades como las que nos han dado hoy, de qué esperan, cómo podemos ponernos al servicio y cómo lanzamos un mensaje que al final es incidencia política de no olvidamos este conflicto. Es un conflicto que se enquista, es un conflicto que se agrava, incluso vienen momentos, y estamos ahora mismo en un momento muy grave en la situación del bloqueo y de la ocupación de Israel al pueblo palestino, pero hay que lanzar un mensaje de no nos hemos olvidado y no porque se alargue no hay que luchar con más fuerza, con más convicción y con más recursos en esos derechos que defendemos. Y además hoy yo creo en un marco muy interesante de conjunción de la defensa de los derechos de las mujeres en particular y los derechos del pueblo de Palestina. Hay una línea de cooperación interesante que David ha marcado algunos de los proyectos a través también de la cooperación entre ciudades, intentando defender también como bastiones del municipalismo la necesidad de autogobierno que hay en las instituciones palestinas. Por lo tanto, esa cooperación bilateral, una cooperación descentralizada entre municipios, que es una de las que nos creemos, ¿no? Y que David defiende y por la que ha apostado desde que estamos en el gobierno, pero también hay que poner recursos y creo que ahí no solo son recursos económicos, sino muy a menudo alzando la voz en un conflicto que también os digo que les incomoda mucho, ¿no? A nivel político resulta muy incómodo. Hay mucha presión que no hay que negar. Cada ocasión que hemos estado en un acto, que hemos participado en algún evento, yo he participado pues, en Sudáfrica, por ejemplo, en la solidaridad de organizaciones como BDS Sudáfrica con el pueblo palestino. Hemos ido a Palestina, hemos intentado entrar en Gaza, no se nos ha permitido. Genera mucha incomodidad y mucha presión y hay que conseguir a través de la incidencia política que no seamos menos, que cada vez que no cedamos a esas presiones, sino que cada vez consigamos mayores alianzas, que lo hagamos pues, en espacios de redes de ciudades. También recuerdo algún enfrentamiento discursivo en redes de ciudades, ¿no? Como CGLU, como Metrópolis, pues para intentar posicionar este tema y que no se olvide y que cada vez consigamos tener más fuerza, como decía, a través de la cooperación y de las herramientas que tenemos, alianzas importantes como la de UNRWA, apoyando en momentos complicados. UNRWA está ahora mismo
en un momento que vale la pena que estemos a su lado y que en la medida de lo posible intentemos también que el gobierno español, que otros gobiernos, en la medida que tenemos acceso, no digo el español, pero muchos más, refuercen la lucha del pueblo palestino. Pues muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias, Milina, Matías, Ashia y David. Ha sido un placer y obviamente muchísimas gracias, Olga. Ha sido un ejercicio de periodismo comprometido, transformador, feminista y basado con los derechos humanos, que era precisamente lo que queríamos, ¿no? Y lo que estábamos buscando durante todo este año de proyecto. Muchísimas gracias, Olga. No sé si quieres decir algo más o lo dejamos aquí. Lo han hecho todos ellos. Realmente ha sido muy inspirador escucharos a los tres. Gracias también a David y a Laura por estar ahí al pie del cañón y por vuestro interés y vuestra participación. Y gracias sobre todo a Milina, Matías y Ashia. Con Matías tuve la oportunidad de coincidir en Madrid hace un tiempo y las 2 veces que le he escuchado me ha resultado muy inspiradora la cultura de trabajo que transmite. En cuanto a Ashia y Milina, estaba recordando cuando se escuchaba un verso del poeta español Federico García Lorca que dice que detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Que quiere decir que debajo de los datos, de los porcentajes, de las estadísticas, de los números, que sin duda son importantes y que sin duda nos dan una visión global, detrás de todo eso hay nombres y apellidos y rostros y voces a través de los cuales podemos entender mucho mejor una situación. Y eso es lo que habéis hecho vosotros hoy. Yo he recibido muchos mensajes a lo largo de esta charla de personas que me decían que estaban aprendiendo, que se sentían más cerca de lo que está pasando en Gaza y que a la vez se estaban emocionando. Y dejadme que admita que a pesar de llevar mucho tiempo vinculada a los territorios ocupados palestinos por mi trabajo y porque también viví allí, he de decir que esta tarde yo me he emocionado también y me gustaría estar cerca de vosotros en Gaza en estos momentos para daros un abrazo a los tres y un agradecimiento más cercano. Bueno, seguimos y hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Olga, por tus palabras y me gustaría también, ya para cerrar de verdad, agradecer a todas las personas que habéis estado al otro lado de las pantallas, a toda la audiencia. Realmente habéis traspasado estas pantallas, nos hemos sentido notado muy cerca. Esperemos que este ratito con Gaza nos haya conseguido efectivamente acercar, ¿no?, qué es lo que pasa en la otra orilla del Mediterráneo, que no nos olvidemos, como hemos repetido varias veces a lo largo de la tarde, y os empezamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde continuaremos trabajando con la población refugiada de Palestina. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.